Porque la mayoría de las personas pasa la vida intentando convencer a alguien de que las vea, de que las valore, de que las ame. Y mientras hacen eso, olvidan convencer a la única persona que realmente importa, ellas mismas. Cuando una persona descubre su propio valor, sucede algo curioso. Ya no necesita perseguir, ya no necesita demostrar, ya no necesita competir. Su presencia empieza a hablar antes que sus palabras. Observa a esas personas que llegan a un lugar sin hacer ruido. No levantan la voz, no intentan impresionar a nadie. Sin embargo, todos las notan. ¿Por qué? Porque transmiten algo que no puede comprarse ni fingirse. Seguridad, y esa seguridad nace de una decisión muy simple: dejar de vivir esperando la aprobación de los demás. Muchas veces creemos que alguien dejó de pensar en nosotros porque dejamos de escribirle, porque dejamos de buscarle, porque dejamos de insistir. Pero la verdad suele ser otra. Cuando desaparece el ruido, aparece el silencio. Y el silencio obliga a las personas a escuchar lo que realmente sienten. Imagina por un momento que todos los días recibes el mismo mensaje de alguien. Al principio te emociona, después te acostumbras, más tarde lo das por hecho. Finalmente, dejas de valorarlo. Así funciona el ser humano. No valoramos lo que siempre está disponible. No apreciamos aquello que nunca puede faltar. Por eso, una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar no es hablar más, es aprender cuándo guardar silencio. Y aquí es donde esas 3 palabras empiezan a cobrar un significado mucho más profundo. Porque no son solamente palabras, son una manera de vivir, son una declaración de amor propio, son el reflejo de alguien que entendió que perseguir nunca produce admiración, produce dependencia, y la dependencia nunca construye relaciones sanas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de ser para agradarle a alguien? ¿Cuántas veces ocultaste tus opiniones por miedo a que se alejara? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías decir no? Cada una de esas veces entregaste una pequeña parte de tu identidad. Y lo hiciste creyendo que así conseguirías amor, pero el amor que nace de dejar de ser tú nunca dura. Porque tarde o temprano te cansas de actuar, y tarde o temprano la otra persona descubre que aquello que conoció no era completamente real. Por eso la verdadera atracción comienza cuando dejas de interpretar un personaje, cuando te permites ser auténtico, cuando aceptas que no todas las personas tienen que quedarse en tu vida, porque quien realmente merece estar contigo no necesita una versión perfecta de ti, necesita una versión verdadera. Esa diferencia cambia absolutamente todo. Hay personas que viven con miedo al rechazo, pero pocas entienden que el rechazo también es una forma de dirección. No todo lo que se va estaba destinado a quedarse. No toda puerta cerrada es una pérdida. Algunas son protección, otras son preparación, y muchas simplemente están haciendo espacio para algo mucho mejor. Sin embargo, mientras sigas mirando la puerta que se cerró, nunca verás la que acaba de abrirse frente a ti. La vida funciona de maneras extrañas. A veces pierdes una conversación para encontrar paz. Pierdes una relación para encontrarte contigo mismo. Pierdes una oportunidad para descubrir una vocación mucho más grande. Pero eso solo lo entiendes cuando dejas de mirar hacia atrás. Hay una frase que pocas personas comprenden realmente. No todo lo que deseas merece perseguirse. Piénsalo: si una mariposa tiene que perseguir a todas las flores para sentirse valiosa, terminará agotada. Pero cuando florece un jardín, las mariposas llegan solas. Con las personas ocurre exactamente igual. Trabaja en convertirte en un jardín, no en alguien que corre desesperadamente detrás de cada mariposa. Invierte en tu carácter, invierte en tu disciplina, invierte en tus hábitos, invierte en tu salud, invierte en tus conocimientos. Porque todo aquello que construyes dentro de ti termina reflejándose afuera. Las personas pueden olvidar una conversación, pueden olvidar un mensaje, pueden olvidar una fotografía, pero rara vez olvidan cómo las hiciste sentir, y ahí está el verdadero secreto. No intentes ocupar espacio en la memoria de alguien, ocupa espacio en su corazón, porque la memoria puede confundirse, el corazón no cuando una persona siente paz contigo. Recuerda esa paz cuando siente admiración, recuerda esa admiración. Cuando siente inspiración, recuerda esa inspiración, y eso vale mucho más que cualquier frase preparada. Vivimos en una época donde todos quieren respuestas rápidas: cómo enamorar, cómo conquistar, cómo hacer que alguien te extrañe, cómo hacer que piense en ti. Pero casi nadie pregunta algo mucho más importante: ¿cómo puedo convertirme en alguien imposible de olvidar sin dejar de ser yo? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta nunca será una técnica, será una transformación. Porque nadie puede fingir una vida extraordinaria durante mucho tiempo. La excelencia siempre termina revelándose, y la falsedad también. Por eso deja de obsesionarte con parecer interesante. Empieza a convertirte en una persona interesante. Y aprende. Viaja cuando puedas, escucha más de lo que hablas, cumple tus promesas, llega temprano, respeta tu palabra.
Haz ejercicio, aprende a controlar tus emociones y un día descubrirás que ya no necesitas llamar la atención. La atención llegará sola, porque las personas siempre sienten curiosidad por quien vive con propósito. Y cuando alguien vive con propósito, su presencia pesa más que sus palabras, su silencio comunica más que los discursos, y su ausencia deja preguntas que nadie puede responder. Ahí es cuando ocurre algo extraordinario, no porque manipulaste a alguien, no porque aplicaste una estrategia, sino porque te convertiste en alguien cuya energía deja huella, y esa huella permanece incluso cuando ya no estás presente. Porque las personas olvidan lo que escuchan, pero rara vez olvidan aquello que las transforma. Y cuando tú te conviertes en inspiración para otros, ya no necesitas pedir un lugar en sus pensamientos. Ellos llegan a ti cada vez que necesitan recordar que todavía es posible convertirse en una mejor versión de sí mismos. Y ese es un poder mucho más grande que cualquier técnica de seducción. Porque el verdadero poder nunca consiste en controlar la mente de otra persona. Consiste en aprender a gobernar la tuya, mima a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven pendientes de quién las llamó, quién respondió un mensaje, quién vio una historia o quién dejó un comentario? Es impresionante cómo una simple notificación puede cambiar el estado de ánimo de alguien durante todo un día. ¿Te das cuenta? Le hemos entregado el control de nuestras emociones a personas que muchas veces ni siquiera saben lo importantes que son para nosotros, y eso no es libertad, eso es dependencia emocional disfrazada de cariño. La libertad comienza cuando entiendes que tu paz no puede depender de la atención de nadie. Porque el día que una persona descubra que tu felicidad depende completamente de ella, sin querer tendrá el poder de destruirla. Y nadie debería tener tanto poder sobre tu vida. Por eso, cuando hablo de esas 3 palabras, no me refiero únicamente a pronunciarlas con la boca. Me refiero a vivirlas todos los días, a demostrar con tus acciones que has aprendido a caminar aunque nadie te aplauda. Porque los aplausos son hermosos, pero desaparecen, la disciplina permanece, la admiración cambia, el carácter permanece, la belleza envejece, los valores permanecen, y al final de la vida, lo único que realmente permanece es la persona en la que decidiste convertirte. Hay una historia que siempre me hace reflexionar. Un escultor trabajaba durante meses sobre una enorme roca. Todos los días golpeaba el mismo lugar, 1 golpe, 2 golpes, 100 golpes. 1000 golpes, la roca parecía no cambiar. Las personas que pasaban por allí se burlaban de él, le decían que estaba perdiendo el tiempo, que jamás lograría romper aquella piedra. Pero un día, después de miles de golpes invisibles, la roca se partió en 2. Los que observaban dijeron, ¡qué increíble fue ese último golpe! No, no fue el último golpe, fueron todos los anteriores, los que nadie valoró, los que nadie aplaudió, los que parecían inútiles. Así ocurre también con la confianza, con el respeto. Con la admiración, no aparecen de un día para otro. Son el resultado de cientos de pequeñas decisiones que casi nadie ve. Cada libro que lees, cada entrenamiento que completas, cada vez que cumples tu palabra, cada vez que eliges la honestidad aunque sea incómoda. Cada vez que decides levantarte cuando nadie te obliga. Todo eso parece pequeño, pero está formando la persona que serás dentro de 5 años, y esa persona será imposible de ocultar, porque el éxito siempre anuncia su llegada mucho antes de hacerse visible. Primero cambia tu manera de pensar, después cambia tu manera de actuar, luego cambian tus resultados y finalmente cambia la forma en que el mundo te mira. Pero muchas personas quieren invertir ese proceso. Quieren que el mundo las admire primero. Quieren respeto antes de ser respetables. Quieren confianza antes de ser confiables. Quieren resultados antes de desarrollar hábitos. Y la vida no funciona así. La naturaleza nunca tiene prisa, sin embargo, siempre llega a tiempo. Un árbol no crece desesperado porque otra planta sea más alta. Simplemente sigue creciendo. Un río no deja de avanzar porque encuentre una roca, la rodea, la atraviesa o espera el tiempo suficiente para desgastarla. ¿Por qué nosotros insistimos en compararnos con todos? ¿Por qué sufrimos cuando alguien avanza más rápido? Porque olvidamos que cada historia tiene un ritmo distinto. Hay personas que florecen a los 20, otras descubren su propósito a los 50. Y ambas pueden vivir una vida extraordinaria. El problema no es avanzar despacio. El problema es detenerse porque alguien más parece ir delante. No compitas con quien está a tu lado. Compite con la versión de ti que existía ayer. Si hoy eres un poco más paciente, ya ganaste. Si hoy reaccionas con más inteligencia, ya avanzaste. Si hoy controlas una emoción que antes te dominaba, ya eres más fuerte. La victoria más importante nunca ocurre frente a una multitud. Ocurre en silencio, cuando nadie está mirando. Cuando podrías rendirte y decides continuar. Cuando podrías responder con odio y eliges responder con calma. Cuando podrías mentir para salir del problema y eliges decir la verdad. Esas son las batallas que construyen gigantes, y casi nadie las celebra.
Vivimos fascinados con los resultados, pero los resultados son apenas la fotografía final. Lo verdaderamente importante es todo lo que ocurrió antes de tomar esa fotografía, cada sacrificio, cada madrugada, cada fracaso, cada lágrima, cada duda, cada momento en que pensaste abandonar. Si pudieras ver la historia completa detrás de las personas que admiras, dejarías de envidiarlas, porque entenderías el precio que pagaron. Todos quieren el escenario, muy pocos aceptan los ensayos, dos quieren la medalla. Muy pocos aman el entrenamiento, todos quieren el éxito. Muy pocos se enamoran del proceso. Y ahí está la diferencia. Las personas extraordinarias no trabajan únicamente cuando tienen motivación. Trabajan porque tienen un compromiso. La motivación es una emoción. El compromiso es una decisión y las emociones cambian. Las decisiones construyen destinos. Por eso deja de preguntarte cómo sentirte motivado todos los días. Pregúntate cómo convertirte en alguien que cumple su palabra incluso cuando no tiene ganas. Porque cualquiera trabaja cuando está inspirado, pero solo las personas disciplinadas avanzan cuando el entusiasmo desaparece. Y es precisamente en esos días silenciosos, cuando nadie te felicita, cuando nadie cree en ti, cuando parece que nada está cambiando, que tu futuro se está escribiendo. Nunca subestimes el poder de un día bien aprovechado, porque un día parece poco, pero 100 días cambian una vida, 1000 días cambian un destino. Y cuando mires hacia atrás, descubrirás que aquello que parecía imposible comenzó con una decisión muy sencilla, la decisión de dejar de esperar el momento perfecto y empezar hoy, porque el mejor momento nunca llega, se construye. Y quienes entienden eso dejan de vivir esperando oportunidades y comienzan a convertirse en ellas. Y cuando una persona se convierte en una oportunidad, algo extraordinario sucede. Ya no necesita perseguir el reconocimiento, porque su manera de vivir empieza a llamar la atención por sí sola. Piensa por un instante en las personas que más han marcado tu vida. Tal vez fue un maestro, tal vez un abuelo, tal vez un amigo, tal vez alguien que ya no está. Ahora pregúntate algo. ¿Recuerdas exactamente todas las palabras que esa persona dijo? Probablemente no, pero sí recuerdas cómo te hizo sentir. Recuerdas la paz que transmitía, la confianza que inspiraba, la fuerza con la que enfrentaba los problemas. Eso demuestra que la influencia más poderosa nunca entra por los oídos, entra por el ejemplo. Por eso, antes de intentar cambiar la mente de alguien, cambia tu manera de vivir. Porque una vida coherente habla mucho más fuerte que cualquier discurso. Hoy vivimos rodeados de personas que hablan de éxito, pero muy pocas que hablan de sacrificio. Hablan de riqueza, pero no de paciencia. Hablan de resultados, pero no de constancia. Y ahí comienza la frustración, porque vemos la meta de otros, pero nunca el camino que recorrieron. Nos comparamos con el capítulo 20 de alguien mientras nosotros apenas estamos escribiendo el primero, y esa comparación es una de las formas más silenciosas de destruir la felicidad. Cada persona tiene una batalla que nadie conoce. Ese hombre que sonríe quizá lleva meses luchando contra el miedo. Esa mujer que parece fuerte tal vez ha llorado toda la noche. Ese joven que todos consideran exitoso quizá tuvo que levantarse cientos de veces después de fracasar. Nunca juzgues una historia por una sola fotografía. La vida siempre tiene más páginas de las que alcanzamos a ver. Y cuando entiendes eso, dejas de competir. Empiezas a admirar, empiezas a aprender, empiezas a crecer, porque el éxito de otra persona no disminuye tus posibilidades. El sol no deja de brillar porque también salga la luna. Hay espacio para todos, pero solo si dejamos de desperdiciar energía comparándonos. La comparación roba la paz, la gratitud la devuelve. Haz un ejercicio sencillo. Esta noche, antes de dormir, en lugar de pensar en todo lo que te falta, piensa en 3 cosas por las que puedes dar gracias. Tal vez tienes salud, tal vez tienes una familia. Tal vez tienes la oportunidad de empezar de nuevo mañana, y aunque ahora parezcan pequeñas, un día comprenderás que eran inmensas, porque solo quien ha perdido algo entiende realmente su valor. No esperes perder para aprender a agradecer. Hazlo hoy. Agradece mientras todavía puedes abrazar, mientras todavía puedes llamar a esa persona, mientras todavía puedes decir te quiero. Hay palabras que pronunciadas a tiempo cambian una vida, y hay silencios que llegan demasiado tarde. No pospongas lo importante. Muchas personas pasan años preparando el futuro mientras descuidan el presente. Dicen, cuando tenga dinero seré feliz, cuando encuentre pareja estaré completo, cuando consiga ese trabajo descansaré. Y así pasan los años, persiguiendo un mañana que nunca termina de llegar. La felicidad no es una estación a la que se arriba, es una manera de viajar. Puedes disfrutar el camino mientras construyes tus sueños. Una cosa no excluye a la otra. Puedes ser ambicioso sin dejar de ser agradecido. Puedes querer más sin despreciar lo que ya tienes. Ese equilibrio es una forma de sabiduría y muy pocos lo descubren, porque la sociedad nos enseñó a correr, pero olvidó enseñarnos a respirar. Nos enseñó a producir, pero olvidó enseñarnos a vivir.
nos enseñó a impresionar, pero olvidó enseñarnos a conocernos, y el día que una persona aprende a estar en paz consigo misma, deja de mendigar atención, porque descubre que la mejor compañía es una conciencia tranquila. No existe almohada más cómoda que la tranquilidad de haber actuado con honestidad. Podrás perder dinero, podrás perder oportunidades, incluso podrás perder personas, pero si no pierdes tu integridad, todavía tienes lo más valioso, el carácter, porque el dinero puede recuperarse, el tiempo no. La reputación puede reconstruirse, la dignidad también, pero una vida vivida traicionando tus principios siempre deja un vacío que ningún éxito consigue llenar. Por eso, antes de preguntarte cómo hacer que alguien piense en ti todo el día, pregúntate si tú estás construyendo una vida de la que puedas sentirte orgulloso. Porque cuando una persona está orgullosa de quién es, camina diferente, habla diferente, escucha diferente, decide diferente, y esa diferencia es imposible de ocultar. Hay personas que entran a una habitación buscando aprobación y hay otras que entran buscando aportar valor. ¿Notas la diferencia? Las primeras preguntan en silencio, ¿les agradaré? Las segundas se preguntan, ¿cómo puedo hacer mejor este lugar? Esa sola pregunta transforma por completo la energía de una persona, porque deja de pensar únicamente en sí misma. Bien comienza a convertirse en alguien útil para los demás. Las personas útiles rara vez son olvidadas, no porque busquen protagonismo, sino porque hacen la vida más ligera para quienes la rodean, ayudan sin esperar aplausos, escuchan sin interrumpir, cumplen lo que prometen, llegan cuando hacen falta, y cuando se marchan, su ausencia pesa no porque hablaran mucho, sino porque vivían con propósito. Eso es dejar una huella. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. No se trata de ganar siempre, se trata de levantarse siempre. No se trata de no tener miedo, se trata de avanzar incluso cuando el miedo camina a tu lado, porque el valiente no es quien nunca siente temor. El valiente es quien no permite que el temor decida su destino. Y quizá hoy estás atravesando uno de esos momentos en los que todo parece cuesta arriba. Tal vez sientes que nadie reconoce tu esfuerzo, que nadie entiende tu lucha, que das mucho y recibes poco. Si es así, escucha con atención. Los árboles más fuertes no crecieron en los días de calma, crecieron resistiendo tormentas. El acero más resistente no nace siendo fuerte, se fortalece en el fuego. Y las personas que terminan inspirando al mundo, casi siempre fueron aquellas que primero aprendieron a vencer sus propias batallas en silencio. Tal vez esta etapa no llegó para detenerte, tal vez llegó para prepararte. Porque a veces la vida no está diciendo no, está diciendo aún no. Y esa diferencia puede cambiar toda tu manera de mirar el futuro. Porque cuando entiendes que el aún no es un rechazo, sino una construcción, dejas de desesperarte por lo que no llega y empiezas a respetar el proceso en el que estás. La impaciencia destruye más sueños que el fracaso, porque el fracaso al menos te detiene para que aprendas, pero la impaciencia te hace abandonar justo antes de que algo importante iba a suceder. Es como si alguien saliera de una sala de cine un minuto antes del final y luego dijera que la película no tenía sentido. Muchos están así en la vida, se van antes del desenlace, renuncian antes del resultado, abandonan antes de la transformación, y después culpan a la vida por no haber sido justa. Pero la vida no está en contra de nadie. La vida simplemente responde a la constancia, responde al esfuerzo acumulado, responde a lo que haces cuando nadie te está mirando. Y ahí está una de las verdades más incómodas pero más liberadoras. Tu futuro no se está decidiendo en tus momentos de éxito, se está decidiendo en tus momentos de disciplina silenciosa, cuando nadie te motiva, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te recuerda tus metas, cuando solo estás tú contigo mismo, y en ese espacio se define todo, porque ahí no hay excusas, no hay espectadores, no hay competencia, solo hay decisión, y cada decisión pequeña es una semilla de hábitos, una semilla de identidad, una semilla de destino. Hoy puedes elegir quedarte en la cama o levantarte, hoy puedes elegir quejarte o avanzar, hoy puedes elegir reaccionar con enojo o con control, y tal vez pienses que eso no cambia nada, pero sí cambia, porque la repetición convierte lo pequeño en carácter. El carácter con el tiempo se convierte en destino. Mira a las personas que admiras, no llegaron ahí por un solo gran momento, llegaron ahí por cientos de decisiones invisibles. Días en los que nadie los veía, días en los que querían rendirse, días en los que no tenían resultados, pero sí tenían fe en su proceso, y esa fe es lo que los sostuvo, no la suerte, no la motivación, no la inspiración momentánea, sino la decisión de seguirse incluso sin señales inmediatas. Por eso, si hoy estás en una etapa difícil, no te preguntes únicamente ¿cuándo va a cambiar mi vida? Pregúntate también ¿qué estoy haciendo cada día para que mi vida cambie? Porque el cambio no llega como un evento, llega como una acumulación, llega como una consecuencia, llega como una respuesta.
Y muchas veces llega disfrazado de pequeñas mejoras que al principio parecen insignificantes. Pero un día miras atrás y no reconoces a la persona que eras, no porque te volviste alguien diferente de repente, sino porque te fuiste transformando sin darte cuenta, paso a paso, hábito por hábito, decisión por decisión. Y ahí es donde te das cuenta de algo profundo. No eras una persona esperando cambiar, eras una persona en proceso de convertirse. Ahora piensa esto. Si una pequeña decisión repetida puede cambiar una vida, entonces también una mala decisión repetida puede destruirla lentamente. Por eso es tan importante cuidar lo cotidiano, lo que haces cuando nadie te ve, lo que permites en tu mente, lo que toleras en tus hábitos, lo que repites sin cuestionar, porque ahí se construye todo, no en los grandes momentos, sino en los momentos comunes, y los momentos comunes son la mayoría de la vida. Por eso, si quieres que alguien piense en ti todo el día, si quieres dejar una huella, si quieres ser recordado, no lo lograrás con una frase perfecta, lo lograrás con una vida coherente, con acciones consistentes, con una identidad estable, con un carácter que no cambia según la circunstancia. Porque las personas no recuerdan al que impresionó una vez, recuerdan al que fue consistente siempre, al que no desaparecía cuando era difícil, al que no cambiaba cuando le convenía, al que no actuaba según la oportunidad, sino según sus valores. Eso es lo que deja marca, y cuando una persona deja marca, su presencia empieza a vivir en la mente de los demás, incluso en su ausencia. No porque lo busquen, sino porque lo asocian con algo valioso, con respeto, con paz, con crecimiento, con una sensación de estabilidad que no se encuentra fácilmente. Y eso no se puede forzar, no se puede fingir, no se puede acelerar, se construye poco a poco, día a día, sin aplausos, sin garantías, sin certezas inmediatas, pero con una convicción interna que dice, esto que estoy haciendo me está formando. Y cuando mantienes esa convicción empiezas a darte cuenta de algo muy poderoso. No necesitas que el mundo te valide para avanzar, porque ya no estás construyendo para ser visto. Estás construyendo para ser real, y cuando alguien se vuelve real, auténtico y constante, inevitablemente termina siendo inolvidable.